Ups. Ahora vamos a trabajar con la lección 2, día 4. Las metas para hoy son practicar la estructura de negación, negation. Practicar la entonación de las preguntas de sí o no, your intonation. Distinguir, distinguish, entre las estructuras de la posesión en español e inglés, porque la estructura es diferente. Conversación o calentamiento. ¿A qué hora es su primera clase? ¿Cuándo termina su última clase? ¿A qué hora llega usted a la universidad? Los géneros. Añada el artículo definido o indefinido a cada palabra. Por ejemplo, gramática. ¿Es that masculino o femenina? ¿Es it el gramática o la gramática? Pongan pausa y después continuamos. La gramática, el o un ventilador, la o una frisa, los o unos cuchillos, la o una hierba, el o un instrumento, la o una enfermedad. La terminación dad es femenina. La o una aspiradora, la o una media, el o un estratagema, porque las palabras que terminan en MA por lo general son masculinos. La o una moneda, el o un profesor. La hora. Van a responder a qué hora es el programa, and we want to say the program is at 8 in the evening on Wednesdays, or Wednesdays at 8 in the evening. Pongan pausa y después continuamos. ¿A qué hora es el programa? Es a las 8 de la noche los miércoles. ¿Qué hora es? Es la 1:15 o la 1:15 de la tarde. ¿Cuándo estudias? Estudio por la mañana. Oh, and here it is spelled out. Los números. Practiquen pronunciando los números y después vamos a repasar las respuestas. 46 más 54 son 100. 84 más 12 son 96. 31 más 10 son 41. 55 más 17 son 72. 63 más 33 son 99. Aquí es opcional hacerlo a 2, 2, 2, 2 y 2 o 1, 1, 1, 1. Yo lo voy a leer en 2. ¿Ok? 97, 24, 73, 84, 02. 46, 93, 01, 56, 78. 94, 03, 65, 42, 74. 81, 76, 93. Uy, I said that one wrong. Let's start over. 81, 76, 39, 53, 21. Ahora les recomiendo completar el crucigrama, cross, crucigrama, word. Recuerden que la sección de vocabulario en el examen viene directamente de los crucigramas de la lección 1 y 2. La negación. Yo hablo portugués, I speak Portuguese. Yo no hablo portugués, I don't speak Portuguese. Yo estudio español, I study Spanish. Yo no estudio español, I don't study Spanish. El no necesita ir antes del verbo, siempre. Aquí tenemos el verbo y el no va antes del verbo. Okay? And if somebody asks you a question, you can first answer the question yes or no, and then tell them, do you speak German? No, I don't speak German. Or
You don't have to worry. This is not an obligatory phrase, that no double negative thing. You could just say, I don't speak German. You don't have to say, no, I don't speak German. Just, I don't speak German. It's up to you. But the first no is answering the question. Do you do this? Yes or no? And then the answer. This is not multiplication. 2 no's don't make a yes, especially not in Spanish. So, no, no hablo alemán. Yo no trabajo por la noche. No, no hay un bolígrafo azul. No, no hay una tabla de anuncios en la clase. When we're asking the questions, be careful with your intonation. Your intonations are in English. Declaración. Sometimes the difference, here we have 2 sentences with all the same words, but the intonation is going to make the difference between if we're declaring, if we're just giving information, versus where we're trying to elicit information from somebody else, asking a yes or no question. Hay 3 libros en la mochila. There's 3 books in the backpack. Versus, hay 3 libros en la mochila. Are there 3 books in the backpack? Listen to that, this rising intonation for the yes or no versus normally on open-ended questions, the intonation doesn't go up like that. It tends to be flat or fall slightly on the last at the end of the sentence. So let's practice reading these. Nuestra clase es a las 9 de la noche. Is it real? Is it true? Our class is at 9 o'clock at night? ¿Hay gatos en su mochila? And so hopefully you would answer these as well. No, no hay gatos en mi mochila. ¿Nosotros estudiamos química? No, nosotros estudiamos español. ¿Solamente hay muchachos en nuestra clase? No, hay muchachas. ¿Hay 3 relojes en la clase? That one will depend on where you're studying. Lastly, la posesión. So in Spanish, there's no apostrophe S. So we have to use a formula to describe possession. I know that that apostrophe S is so convenient, so useful in English, but it doesn't exist, so you can't do that. You can't talk about Roberto's gato. It's impossible. You can't go to your abuela's house. That doesn't exist. It's the cat of Roberto, or it's the house of your grandmother. So, or I would recommend remembering the name of this famous song, "The House of the Rising Sun." It's not the rising sun's house. It's the house of the rising sun. And just like you have in English that you could say England's Queen or the Queen of England, let's go with the phrasal possession, or the President of the United States instead of the United States as president. Okay? So how do we express these in Spanish? ¿Cómo decimos esto? El presidente de los Estados Unidos. Remember the EEUU is us. It's double because it's plural. United States, not just one. El idioma de España. El escritorio de yo. La ventana de la clase. So notice that this is the window of the class. It's not the window of class. Whereas this is the desk of Joe. It's not the desk of the Joe, right? So be careful. If there's a name, we're not going to say the Joe. But if it's something else, you may have to put your article in. Go ahead and practice with these, and then I'll go over the answers. Oops. La casa de mi madre. El hijo de mi hermana. El lápiz del estudiante o de la estudiante. El cuaderno de la niña o de la muchacha. La ventana de la puerta. El maestro del estudiante o de la estudiante. La biblioteca de la universidad. El laboratorio de la clase. La tarea del muchacho o del niño.